Actitud Saludable es el podcast de Hospital Galenia. Agradezco la invitación a esta primer jornada médica del Hospital Galenia, que es una excelente iniciativa, y también su presencia. Esperemos que en esta charla pues la atención esté fija aquí, no tengamos alteraciones de atención y yo no tenga un pensamiento desorganizado, podamos llevar la plática a término, ¿no? Y pues con la finalidad no solo de pues hacer revisiones, sino que lleven pues a casa conceptos que puedan estar impactando positivamente en el manejo de sus pacientes. Realmente esa es la causa más costosa para la atención hospitalaria en Estados Unidos y el mundo. De hecho, pues realmente es una de las causas que implica el 30% de la mortalidad hospitalaria, y eso lo vemos en absolutamente todos los hospitales. Observamos que no nada más cuando tienen el periodo de diagnóstico de sepsis, pues es el tema de mortalidad, sino una vez que incluso egresamos al paciente, tiene una posibilidad de regresar a hospitalizarse a 30 días de 14%. Y de hecho, el 40% tiende a volver a hospitalizarse en los siguientes 90 días. Recordar este dato porque vamos a ver el sustrato fisiopatológico. Es tan importante este tema que de hecho hay campañas para la detección y el tratamiento oportuno de la sepsis. Pero no es un concepto nuevo. De hecho, ya había sido descrito por egipcios y de hecho los griegos fueron pues los que primero acuñaron este término de sepsis, ¿no? ¿Y qué quiere decir? Descomposición de la materia orgánica, que puede ser animal o vegetal. Ya en Egipto, como les comentaba, bueno, yo no soy experta en estos jeroglíficos, pero sí dicen los expertos que hablan de la sepsis puerperal, ¿no? Es una de las principales causas, ¿no?, de esta entidad. Incluso 2000 años antes de Cristo hubo un emperador al que se le llamaba el cultivador divino, y de hecho él describió muy bien el evento de sepsis. Incluso antes las mujeres se inyectaban y se ponían cosas dentro del útero con el fin de abortar, y él produjo algunos sustratos que les introducían las personas para curar esta sepsis. Muchas veces esta sepsis, cuando se lo queremos explicar a los pacientes, les decimos es que ya hay bacterias en su sangre, pero realmente ese no es el concepto de sepsis. El concepto que ese muchas veces se lleva para explicar a las personas, en realidad se trata de bacteremia, que es cuando en efecto a través de cultivo se puede identificar que sí hay bacterias. Anteriormente pues era de gran relevancia identificar el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, caracterizado por pues fiebre, incremento o disminución de las cifras de leucocitos, alteración en la frecuencia respiratoria o la frecuencia cardíaca. Y de hecho antes bromeábamos en los hospitales, oye compañero, te ves séptico, ¿no? ¿Por qué? Porque era un paciente que tenía esta síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y antes decían pues una sospecha de infección, ¿no? Este término ya ha cambiado porque realmente cualquier persona pudiera tener todos estos síntomas y una infección localizada. Entonces 2016 cambió la definición, que son diferentes. Una es conceptual y otra es operacional. La conceptual es aquella disfunción de órganos que es producida por una respuesta inadecuada por el sistema inmunológico y que ocasiona pues un compromiso de la vida en respuesta a una infección, ¿no? La definición operacional pues es cuando definitivamente nosotros definimos que existen dos fallas multiorgánicas y esas pues puntualmente las vamos a hacer a través de la escala del SOPA. Y cuando tenemos dos fallas, por ejemplo, a veces en la clínica nosotros vemos que los becarios pueden tener algún problemita identificándolo porque pueden tener a un paciente que tiene insuficiencia renal, insuficiencia hepática crónica y pues tienen un catarro, ¿no? Una infección de vías urinarias, pero esa no produjo realmente estas fallas multiorgánicas que tienen un mal pronóstico. Esa infección, porque tiene patología previa, pues por supuesto
Sin embargo, esta sepsis es aquella donde la infección per se produjo la falla orgánica. Esto es importante porque el hecho de que alguien tenga ya sepsis implica que tiene una mortalidad aproximadamente mayor del 10%. Anteriormente observábamos también fenómenos que decíamos, es que todo paciente con una infección va a tener una respuesta inflamatoria, que es lo esperado para resolver la sepsis, ¿no? Y después deben haber mecanismos inmunológicos para resolver esa inflamación. Entonces, si tiene una inflamación mayor que está dada por interleucina 1,6-TNF, pues puede exacerbada, podría tener una muerte temprana, pero si tiene una respuesta antiinflamatoria compensatoria mayor, pues va a tener una inmunosupresión que la va a llevar también a una muerte tardía. Esto observamos que pues realmente no es tan así y pueden pasar estos fenómenos todos de forma simultánea y haber pues estados mixtos denominados MARS, ¿no? Los estados mixtos. Y pues esta está descrita de hecho antes del periodo de COVID, pero para muchos fue ya muy evidente esto que veíamos, que sí tienen una infección, ¿no? Pero quedan con una inflamación o antiinflamación de bajo grado y eso favorece que tengan esta metainflamación que es una mala adaptación o bien estados de inmunosupresión que nos van a llevar a una segunda infección y muerte. También los nutriólogos nos han dicho que existen fenómenos de cachexia. Si recuerdan, pues el TNF es un elemento que puede producir cachexia per se y por lo tanto los nutriólogos definieron este síndrome de PICS, que es el síndrome caquécrico con inflamación persistente e inmunosupresión, que lo vemos muy frecuentemente en pacientes con altas estancias prolongadas, o bien en los pacientes con terapia intensiva. Este es la escala de SOFA con la cual nosotras vamos a identificar las fallas multiorgánicas. Sin embargo, en 2024 hicieron pues unos ajustes y dicen, bueno, podemos utilizar tal vez no la PAFI, podemos utilizar algo más fácil que es la saturación de oxígeno entre la fracción inspirada de oxígeno, y si es menor de 350 y también si vemos una disminución en el gasto urinario, pues ya clínicamente yo tengo criterios para estar evidenciando que hay una falla orgánica múltiple y no estar esperándome a todos estos estudios de laboratorio, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque la detección oportuna va a impactar muchísimo en el tratamiento y eso en el pronóstico, como ya veremos. El choque séptico, pues ya sabemos, ¿no? Es la presencia de sepsis y la hipotensión que está pues persistente y que a pesar del reto de líquidos, persiste esa hipotensión y por lo tanto tenemos un requerimiento de vasopresores. También algunas bibliografías refieren a este choque séptico como la presencia de un lactato arriba de 18 que refleja la hipovolemia. Entonces, este choque séptico refleja alteraciones hemodinámicas severas que van a ocasionar hipoperfusión en los diferentes órganos. Y de hecho, pues no es algo que digamos nada más a nivel microvascular, sino si hacemos una tomografía, que no es evidentemente el diagnóstico ni debemos promover realizar estas tomografías que esté contrastada y recordemos que podría tener nuestro paciente pues una nefropatía por contraste más la insuficiencia renal aguda que ya tiene. Pero de forma pues anecdótica y en este estudio, pues podemos observar que hay un colapso de la vena cava y el tamaño de la aorta está disminuido. También observamos una distensión de las áfasis intestinales, cambios en el reforzamiento de los riñones, la relación corteza-médula y también podemos observar hipoperfusión esplénica. Anteriormente utilizábamos este Quick SOFA, sin embargo, pues ya se quedó en desuso porque podríamos estar definiendo este índice nos dice nada más si tienes una frecuencia respiratoria alterada, estado mental alterado o una presión arterial sistólica baja. Sin embargo, si piensas en un paciente con insuficiencia hepática, per se ya tiene una presión arterial sistólica per se porque es hepatópata más bajita. Además, pues podría tener una encefalopatía hepática y ya cumpliría con este. Entonces, no es una herramienta que sea adecuada para el diagnóstico, nos quedamos con el SOFA adaptado. Cuando yo era residente, pues estábamos siempre
ahí cada hora, cada 2 horas, checando las metas de sepsis, que el paciente tuviera la presión venosa central, le medíamos con las herramientas, las mangueritas, cuánto tenía de PVC para llegar correctamente, pero pues ya después nos dijeron que era una herramienta inútil, que gastamos nuestra vida de los guardias inútilmente, ¿no? Y entonces, pues nos dicen, bueno, ya nos vamos a guiar por metas. Ahora lo que vamos a hacer es darle líquidos inicialmente a nuestro paciente para mejorar la perfusión, ¿no? Pero realmente antes decíamos como en el versículo de Marcos 9:41 que nos decía un coordinador de medicina interna, el agua no se le niega a nadie, ¿no? Y le dábamos un montón de agua hasta que terminábamos con pacientes, pues francamente en anasarca, y descubrimos que pues ya ese reto que teníamos antes marcado en 30 mililitros por kilo por hora, realmente no debería de hacerse así. Entonces, podríamos tener acumulaciones arriba de 10%, que es lo que se considera como una sobrecarga de líquidos. Y ahora, en vez de estos 30 mililitros por kilo, pues estamos administrando 4 mililitros por kilo en 15 minutos y vemos si mejora o no la hipotensión, ¿no? Y entonces está esta mnemotecnia que son las 4Ds, que es poner pues el tratamiento, ¿no? Que principalmente es la solución. De estas, pues la mejor son las soluciones balanceadas. Luego la D, la dosis, ya quedamos 4 mililitros por kilo, 15 minutos. De duración, pues evitar el retraso, hacerlo lo antes posible y hacer ajustes oportunos. Y D es el desescalamiento oportuno. Ese es el protocolo de Rose, que pues ve resucitación, optimización, estabilización y evacuación. Entonces, la resucitación es el primer paso rápido, lo antes que pueda. Ya dijimos cuánto de líquido. Segundo, optimización, ya que vimos eso, de acuerdo a cómo veas a tu paciente, si tiene incogitación yugular, si tiene respuesta hemodinámica, o bien ya con los nuevos protocolos VEXUS, pues vemos si tiene sobrecarga o no, subes o bajas líquido, etcétera. Estabilización, cuánto te vas a quedar, y ya al final, pues evacuación, en donde puedes incluso utilizar diuréticos. Entonces, vemos normalmente que existe una relación directa entre el volumen que tenemos y el volumen sistólico, ¿no? Entonces, en algunos pacientes nosotros podremos estar como un poquito inseguros, sobre todo en los cardiópatas, si sería bueno o no ponerles un reto de líquidos. ¿Cuál es una maniobra que es muy fácil? Pues subir las piernas más o menos a 45 grados, y ese es emular una pequeña carga de líquido. Si mi paciente mejora, pues ya le regresas las piernas y le pasas el bolo. Pero si por el contrario le subiste las piernas y tiene un deterioro, entonces hubo una caída de tu gasto cardíaco y no se recomienda que hagas una reposición de líquido. Entonces, el monitoreo de la hipoperfusión, tus constantes hemodinámicas es primordial, pero el llenado capilar es una medida muy clínica y de utilidad. En este estudio lo que se observaron en pacientes 3,723, de los cuales 1,536 tenían 63. Tenían sepsis e hipotensión, utilizaron más líquidos y versus líquidos con vasopresor. Realmente no hubo ninguna diferencia entre ambos, lo cual, si revisamos en las revisiones, ¿no?, ha sido interpretado de múltiples formas, como, a ver, no le des más líquido, o no le des vasopresor, métele líquido. Entonces, es realmente igual, de acuerdo a esta revisión, ¿no? Pero sí tenemos que evitar la sobrecarga que ya dijimos. Entonces, cuando, pues a veces es necesario poner nada más el vasopresor por un tiempo pequeño, pero ya cuando vasopresor se requiere por más de 4 horas, entonces pues ya es un requerimiento continuo que hablamos de vasopresor, ¿no? Una herramienta pues muy sencilla que de hecho las enfermeras han promovido, y ya te dicen, doctor, ¿ya qué le hacemos? Mire cómo está marmóreo, ¿no? Ya la mortalidad es muy alta. Esta escala de puntilleo o moteo, que le dicen, pues observa alrededor de la rodilla si tiene hipoperfusión, de acuerdo a si tiene de una moneda de 10 pesos, ¿no?, hasta el borde de la rótula, o llega hasta aquí, hasta la pierna, o llega hasta la ingle, pues qué tan marmóreo está. Entonces ya implica
una mortalidad. Y de hecho, pues no es nada más así, ay, bueno, ya, clínico, sí se ve marmóreo, ¿no? Sino que se han hecho estudios y realmente sí impacta en la mortalidad esa evaluación clínica y sencilla. Otro elemento que es muy importante y que aprendimos pues a sacar provecho durante el COVID, pues fue al momento de hacer la pulsioximetría. De hecho, pues recordar que la primera opción de poner el pulsioxímetro es el dedo medio de la mano dominante y ya así en este orden pues poner las dos, ¿no? Si está amputado pues ya le pones el otro y así, etcétera, ¿no? Pero puedes ver estas curvas y entonces con estas curvas que de hecho nos da el pulsioxímetro y que son parecidas al Doppler pulsado, podemos identificar si nuestro paciente tiene un periodo de vasoconstricción grave o si tiene un periodo de vasodilatación grave y ser un monitoreo pues indirecto y muy sencillo. Se han estudiado pues cuál es la utilidad de hacer la forma clínica versus estar midiendo lactato obsesivamente hora con hora y guiarme pues de acuerdo a las metas del lactato, y resulta que es mejor guiarnos por la clínica y la mortalidad es mejor que estar haciendo las mediciones del lactato. En este protocolo Vexus lo que observamos es que pues estamos checando cómo está la vena hepática, cómo está la vena porta y cómo está la vena renal. De acuerdo a estos patrones que pues de hecho hay cursos muy sencillos que realizando 10 de estos pues ya estás capacitado para seguir haciendo esta maniobra, pues ya puedes identificar si estás en un fenómeno de congestión y no esperarte a lo que nosotros veíamos ya cuando yo era residente, que el paciente estaba en anasarca y le decíamos todavía que era mejor estar hinchadito, pero con el riñón funcionando que no hinchado, pero con el riñón mal, ¿no? Entonces, cada día aprendemos todos, ¿no? Y pues ese es el motivo por el cual estamos acá. Entonces, tenemos estas evaluaciones de la vena cava inferior y de acuerdo a esto, pues nosotros podemos checar si tenemos igual la sobrecarga. Esto es exactamente lo mismo y realmente hay algo interesante durante los fenómenos de sepsis también existe una activación endotelial muy interesante y se ha documentado que aquí dentro del endotelio, bueno, más bien en la pared del endotelio vascular, existe algo que se llama glucocálix, que son todas las células tienen como unos pelitos así en su exterior, ¿no? En su membrana. Y esos pues están formados de muchos receptores que detectan las señales, etcétera. Sin embargo, en fenómenos como diabetes, como insuficiencia renal y de hecho en sepsis, se barre con todo ese glucocálix. Y ese glucocálix está justamente inhibiendo que haya una activación de endotelial per se, inhibiendo que haya un rodamiento adecuado de los monocitos. Y también el glucocálix que vemos aquí, tiene aquí ácido hialurónico, sindencan, heparan sulfato, etcétera, ¿no? Entonces, esto permite un flujo laminar de la sangre. Cuando nosotros tenemos dañado todo esto, el flujo se vuelve turbulento, por lo tanto tenemos fenómenos trombóticos que pueden ocasionar insuficiencia renal, deterioro cognitivo a largo plazo, un incremento a largo plazo del riesgo de infarto, etcétera. Y pues en algunos estudios que se han hecho en ciencia básica, se ha observado que las concentraciones muy altas de sodio barren también con el glucocálix. Entonces, de hecho, el sodio elevado es un factor de mal pronóstico en sepsis. Y tan así que hemos observado que el uso de soluciones salinas, pues no solo aumenta el riesgo de acidosis, sino también puede barrer con este glucocálix. Tan es así, pues que nosotros utilizamos bien zinc cristaloide, pero se prefiere utilizar pues soluciones balanceadas, que aquí en México pues usamos la solución Harman, ¿no? Salvo pues algunos casos pues sí utilizaríamos pues la solución salina, ¿no? También el uso de albúmina puede ser similar al uso de la solución Harman, sin embargo pues es muy cara y en algunos estudios han sugerido que pudiera causar insuficiencia renal, entonces no es como para todos, hay que individualizarlo. Pudiera ser de utilidad en pacientes con insuficiencia hepática o con hipoalbuminemia severa, pero
pues en general, pues sería una solución Harman per se, no albúmina de un inicio, ¿no? Entonces, pues quedamos aquí, soluciones cristaloides, las soluciones balanceadas son las de primera elección, como dijimos, ¿no? Y entonces en esta tabla pues no se alcanza a ver del todo bien, pero dice que pues en efecto en los pacientes con terapia intensiva hay una disminución del Sindecán, del ácido heparansulfato, y tiene que ver con la mortalidad. Y esto también favorece, pues que decíamos, el flujo turbulento. Entonces estos pacientes deben de estar con una profilaxis de anticoagulación. Se han utilizado varios medicamentos que han sido controversiales y son motivo de múltiples metaanálisis, como la vitamina C, que pues ya demostramos que no debe darse, ¿no? Como los glucocorticoides, que en algunos desde años llevamos haciendo estudios que sí hay que darles, que no hay que darles, ¿no? Y más bien debe ser individualizado, ¿no? Y el uso de tiamina pues tampoco ha demostrado un beneficio. Es lógico pensar que un esteroide pues le va a ayudar ante estos eventos inflamatorios, donde incluso las histonas tienen un efecto proinflamatorio a distancia, incluso se han relacionado con la miocarditis asociada a la sepsis y el deterioro cognitivo a largo plazo. Entonces, recordar que también los neutrófilos se han relacionado a la producción, una sobreactivación y la producción de netosis, ¿no? Entonces sacan su DNA porque es muy pegajoso. Y al ser pegajoso, ahí se van a pegar las bacterias y ahí tienen péptidos antimicrobianos. Lo malo es que pues, este DNA puede ser expuesto, pueden hacer anticuerpos, a la larga se puede generar fenómenos autoinmunes, ¿no? No quiere decir que todo el mundo lo vaya a tener, ¿no? Hay quien tiene factores de riesgos, pero también en este evento pues se han observado que se pueden eliminar, llevar a la distancia microRNAs que pueden modificar el metabolismo y la inflamación a la distancia, ¿no? Al igual que las mitocondrias también, igual que los neutrófilos, sacan su DNA mitocondrial y les llaman a estas las catapultas mitocondriales, ¿no? Que también modifican el metabolismo, etcétera, ¿no? Entonces, ahora con las herramientas de inteligencia artificial han reportado que pues no todos los pacientes con sepsis, todos los pacientes que caen en esta definición se comportan igual y por lo tanto la mortalidad también puede ser distinta. Entonces han hecho una revisión de fenotipos y los han categorizado en fenotipo alfa, beta, gamma y delta. Esto depende de pues la gravedad, ¿no? Estos cumplen criterios de sepsis, pero los fenotipos no están tan graves y la mortalidad es alrededor del 5%. Cuando tenemos afección a nivel renal en la beta, pues ya tenemos 13% de mortalidad. Cuando tenemos SIRA o una afección pulmonar, 24%, pero ya cuando tienes una afección hepática, pues ya tienes una mortalidad de 40%, ¿no? Entonces vemos que pues hay que tomar muchas cosas en cuenta, ¿no? Entre ellas no administrar vitamina C, que la supervivencia pues mejora muchísimo cuando damos el tratamiento oportuno. Y muchas veces el diagnóstico, como bien dice el doctor García Graullera, pues son servicios que no son de medicina interna ni de terapia intensiva. Entonces tiene que identificarse. ¿Y por quién creen que se va a identificar? Pues más por las enfermeras. Entonces ellas son las que deberían de tener también este tipo de capacitaciones, que los médicos internos puedan definirlo, porque de repente los ginecólogos, los cirujanos están en quirófano y quien los deben de detectar pues son los pacientes, el personal de salud que está ahí, ¿no? Entonces, este es el gran mensaje que quisiera llevar hasta ustedes, ¿no? Y que debemos identificar oportunamente las bacterias. Esta es una adaptación en donde observamos cuáles son las bacterias más comunes, ¿no? Pero ¿qué pasa con la mortalidad entre si damos un tratamiento adecuado o un tratamiento inadecuado? Entonces, también es cuestión de saber tomar hemocultivos, de saber tomar urocultivos, porque si no lo tomamos bien, entonces nos pueden dar resultados de colonización,
de muestra contaminada, ¿no? Y eso nos retrasa el tratamiento de forma exponencial, ¿no? Entonces, la primera hora debe de darse el tratamiento, debemos evaluar el Apache de nuestro paciente y definir si nuestro paciente es candidato a una terapia intensiva para meterlo oportunamente donde tenemos pues la opción de estarlos monitoreando de forma adecuada. Para eso pues pueden utilizar el Apache, ¿no? Entonces, esta es una gráfica que es de las más conocidas en sepsis, donde dice cuánto tiempo llevamos desde la hipotensión y cuánto tiempo llevamos con tratamiento. Entonces, entre más retrasemos nuestro tratamiento, mayor mortalidad vamos a tener. Resulta que los modelos en ciencia básica de la sepsis son con murinos y les hacen una punción, bueno, les hacemos con una aguja en la panza. Les picamos el intestino y ellos desarrollan un modelo de endotoxemia. Imagínense una cirugía. Entonces es un aplauso para los cirujanos porque aún haciendo procedimientos mucho más pues aparatosos, ¿no? No tienen estas mortalidades que cuando nosotros le ponemos una aguja a un ratón en su intestino, ¿no? Entonces, la causa más frecuente de sepsis justamente son los procedimientos abdominales, ¿no? Esta es una causa. La otra, pues, son las infecciones respiratorias y, pues, ya después mixtas, ¿no? Pero debemos sospechar que si hay pues, problemas abdominales, debemos de, pues, estar cubriendo E. coli y Bacteroides fragilis, enterococos, etcétera. No olvidar que estos pacientes también pueden tener, pues, algunos catéteres, ¿no? Y ver que, pues, estén en buenas condiciones, hacer las curaciones oportunamente. Si tenemos este tipo de lesiones, debemos de pensar una Neisseria meningitidis o fiebre de las montañas rocallosas, ¿no? Pensar si tiene, pues, una infección de vías urinarias, pues, en estos patógenos. Si tiene neumonía, pues, dependiendo de si es una neumonía temprana o una neumonía tardía, ¿no? Si es una neumonía temprana, pues, normal neumococo, Staph aureus, etcétera, ¿no? Haemophilus influenza. Pero si ya tiene más de 3 a 5 días en el hospital, pues muy probablemente ya tendremos que cubrir otros elementos como Pseudomonas. La terapia pues puede ser empírica porque primero no vamos a saber qué bacteria vamos a tener, ¿no? Entonces, de acuerdo a si nuestro paciente está pues inmunocomprometido o no, pues vamos a definir. Si está inmunocomprometido, le vamos a dejar un carbapenémico y vancomicina, pero no es una receta de cocina. Muchas veces estos pacientes ya recibieron durante su internamiento medicamento antibiótico. Entonces tenemos que darnos a la tarea de revisar todas las indicaciones y decir, a ver, ¿qué recibió? ¿Qué recibió? ¿Qué recibió? ¿Se le hizo algún procedimiento? ¿Cómo está? ¿Cuándo ya tiene antibiótico? ¿Cuántos días tiene de antibiótico? Si hubo un deterioro, pues evidentemente lo tengo que cambiar. Y entonces tenemos que observar cuál es la prevalencia del hospital de gérmenes con carbapamenasa positiva, ¿no? O sea, resistencia a carbapenémicos porque ya es una realidad en el mundo. Y si sospechamos eso, pues ponerle otros elementos como ceftazidima y piperacilina en tazobactam en vez de pues el carbapenémico más la vancomicina. Y entonces, si sospecha de origen biliar, pues es importante pues también agregar a lo que ya comentamos, pues metronidazol, ¿no? O ciprofloxacino. Si es pues neumonía adquirida en la comunidad ya sospechada, pues realmente tenemos que tratarla, ¿no? O sea, si ya sabemos que tiene una infección de vías urinarias, pues ya, pues de un absceso perirenal, pues cubrir ese foco que ya sabemos. Y entonces, este es un estudio donde observamos que hay una mayor mortalidad a 90 días con infusión prolongada de antibióticos. Esto es publicado en 2024. Entonces hay una mayor afección a nivel renal y por lo tanto no se recomiendan infusiones prolongadas de estos antibióticos, sino en bolo. En tanto, pues los esteroides, pues en algunos artículos sugieren que los fenotipos delta y gamma pueden ser
pues buenos candidatos para ponerles el esteroide. Y en esta publicación, igual 2024, se sugiere que no vaya solo, sino la hidrocortisona que antes usábamos 200 miligramos diario. Entonces, incluso se sugiere que estemos utilizando la fludrocortisona, que sabemos que tiene un efecto también mineralocorticoide. Y bueno, ya esto es cosa que me gusta a mí de los ratones, ¿no? Entonces, donde observamos pues que existen mecanismos de regulación, así como vías aferentes de regulación de la inmunidad. Y parte importante es la regulación neuroinmune a nivel de las adrenales, ¿no? Por eso hay algunos estudios en donde se estimula un nervio a través de este punto que es ST36, llega al núcleo del vago y así se neuromodula la inflamación a nivel de las glándulas adrenales, ¿no? Entonces, en el grupo de estudio donde yo estaba, agarrábamos ratones, les poníamos ahí la aguja, ¿no? Y les poníamos, pues, estas estimulaciones y veíamos que con esas estimulaciones pueden ser sham, ¿no? O sea, les hacíamos estimulaciones sin electricidad versus con electricidad, y entonces sí se observaba que cuando había electricidad en estos puntos para estimular el nervio vago, sí disminuía la inflamación, ¿no? Con las interleucinas, ¿no? TNF, etcétera. Y por lo tanto, pues también la mortalidad. Ya no los voy a aburrir mucho con estos temas que a mí me gustan, pero tal vez a ustedes no. Y pues observamos que cuando había electroestimulación, pues sí había una diferencia significativa en las cuentas de leucocitos, el índice de leucocitos neutrófilos, no en tiempo 1, pero sí en tiempo 2, lo cual implica que tal vez a largo plazo, en las fases tardías, sí pudiéramos tener una mejoría. Esto pues ya no les voy a quitar mucho el tiempo, pero sí, lo que es importante que lleven a casa de mensaje es que el tiempo es súper importante para el pronóstico de estos pacientes y ustedes puedan identificar rápido y en la primera hora puedan poner el volumen y el antibiótico pues lo más correcto que sea. Esta es pues la alianza de la sepsis, en donde te dicen tienes que pensar si tiene temperatura, si tiene signos de una infección, deterioro neurológico, y ves a tu paciente que si está malito, pues tienes que ir a verlo primero, ¿no? O sea, darle prioridad, no esperar a llevar la interconsulta, etcétera, ¿no? Y pues si no tenemos quien nos ayude y estamos de internos, etcétera, residentes, entonces tener estos elementos a la mano, que son las guías Sanford, que nos dicen pues la bibliografía más actualizada de qué tratamiento le tocaría, ¿no? Y también tomar en cuenta pues la tasa de filtración glomerular para el ajuste de los antibióticos de acuerdo a la tasa de filtrado glomerular, ¿no? También pues importante conocer esta norma oficial mexicana que nos dice cuáles son los criterios de ingreso a terapia intensiva para que pues si lo tiene pues vayan a pedir inmediatamente la ayuda, ¿no? Con base a la norma oficial 025 de 2013. El equipo es multidisciplinario, el internista no lo puede hacer todo, las enfermeras, ¿no? Los nutricionistas, etcétera, pueden ayudarnos bastante. Muchas gracias. Actitud Saludable es el podcast de Hospital Galenia.